Mi abuela siempre decía que la sangre es más espesa que el agua, pero no mencionó que también puede envenenarse. Crecí en una familia en la que las apariencias lo eran todo, donde los silencios pesaban más que las palabras y donde el dinero valía más que la vida. No imaginé que esas mismas personas que me acunaron de niño serían las que intentarían destruirme cuando la herencia de mi abuelo quedó en disputa. Cuando murió el viejo, su testamento dejó a la familia dividida. Yo, su nieto favorito, había sido nombrado heredero de la casa, una mansión vieja pero imponente, llena de recuerdos y secretos. Mis tías, Clara y Beatriz, mujeres de rostros amables y corazones oscuros, no tomaron bien la noticia. Fingieron sonrisas en el funeral, pero en sus ojos ardía el resentimiento. Al principio, todo fueron pequeños incidentes. Me despertaba en la madrugada con una sensación de asfixia, como si alguien estuviera presionando mi pecho. Los espejos de la casa reflejaban sombras que no correspondían a ningún cuerpo. Al poco tiempo, encontré pequeños muñecos de tela escondidos en los rincones de la mansión, sus cuerpos cosidos con mi propio cabello. Las noches se volvieron una tortura. Escuchaba susurros entre las paredes, como si alguien murmurara justo al otro lado. Los muebles se movían de lugar y los relojes se detenían exactamente a las 3 de la mañana. Una vez, desperté con la sensación de que algo me sujetaba las piernas. Cuando miré, había marcas de dedos en mi piel, como si unas manos invisibles me hubieran aferrado con fuerza. Fui a ver a un médico, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me recetaron pastillas para dormir, pero solo hicieron que mis pesadillas se volvieran más vívidas. En ellas, veía a mis tías de pie junto a mi cama, sus rostros deformados por sonrisas macabras. Me susurraban palabras en un idioma que no entendía, pero que helaban mi sangre. Desesperado, busqué ayuda en un curandero. Su expresión se ensombreció cuando toqué el tema. «Hay magia oscura sobre ti», me dijo. «Brujería de sangre, de familia. Quieren destruirte desde dentro». Me dio un amuleto y una mezcla de hierbas para quemar en mi habitación. Esa noche, cuando encendí las hojas secas, el humo formó siluetas en el aire, y entre las formas distorsionadas, vi los rostros de mis tías. Comprendí que no podía quedarme quieto. Fui a confrontarlas, pero fingieron ignorancia, riéndose de mis acusaciones. «Querido, ¿acaso crees en cuentos de brujas?», dijo Clara, pero sus manos temblaban. Esa noche, el horror alcanzó su punto máximo. Me desperté sintiendo que me ahogaba. Al abrir los ojos, vi una figura oscura sobre mi pecho. No tenía rostro, solo una boca abierta en un grito silencioso. Intenté moverme, pero estaba paralizado. A su alrededor, una presencia más sutil, pero igualmente aterradora, susurraba con la voz de mis tías. Al día siguiente, empaqué mis cosas y abandoné la casa. No importaba la herencia, no valía mi vida. Me alejé de ellas, pero el daño ya estaba hecho. Aún las escucho en mis sueños, aún siento su odio persiguiéndome. Quizás algún día, logre escapar de su hechizo. Pero por ahora, solo me queda esperar y rezar. Nunca creí en la brujería. Siempre me parecieron cuentos absurdos, historias para asustar a los niños o justificar desgracias. Hasta que mi vida se convirtió en un infierno, y todas las respuestas me llevaron a un solo lugar: Camila, mi mejor amiga. Camila y yo nos conocimos en la universidad. Era carismática, inteligente y tenía una forma de mirarte que te hacía sentir especial. Nos volvimos inseparables. Compartimos secretos, risas y planes para el futuro. Pero nunca noté las sombras en sus ojos, ni la manera en que se apropiaba poco a poco de mi vida. Todo comenzó con pequeñas cosas. Cosas que podían parecer coincidencias. Mis llaves desaparecían y las encontraba en lugares extraños. Mi piel se llenó de moretones inexplicables, y cada noche sufría de pesadillas horribles. Veía sombras en los rincones, susurros en la oscuridad, y una presencia que parecía observarme. Mi relación con Camila también cambió. Se volvió más atenta, más presente en mi vida de lo que ya era. Siempre estaba ahí cuando algo malo pasaba, lista para consolarme.
Me llenaba de consejos, me ofrecía ayuda y poco a poco, sin que me diera cuenta, empecé a depender de ella para todo. Luego vino la enfermedad. Una debilidad extraña se apoderó de mí. Perdí peso, mi piel se tornó gris y mi cabello comenzó a caerse en mechones. Los médicos no encontraban explicación. Mientras tanto, Camila florecía. Su piel brillaba, sus ojos resplandecían y su energía era inagotable. Como si estuviera absorbiendo mi vida. Intenté racionalizarlo. Pensé en el estrés, en alguna enfermedad oculta. Pero algo dentro de mí comenzó a gritarme que mirara más allá. Así que empecé a observarla, a seguirla cuando creía que no me veía. Descubrí que desaparecía por las noches y regresaba al amanecer, con su ropa impregnada en un olor acre, como a cera quemada y flores marchitas. Un día, en medio de mi agonía, noté algo extraño en su casa. Un pequeño altar escondido en su habitación, lleno de velas negras, fotos mías y mechones de mi cabello atados con hilo rojo. Había un cuenco con un líquido oscuro, espeso, que olía a putrefacción. Un escalofrío me recorrió. Comprendí demasiado tarde que todo había sido planeado. La casa se estremeció. Sentí un susurro en mi oído, como un aliento helado que me recorrió la espina dorsal. Algo en la penumbra se movió, una sombra alta y huesuda con ojos brillantes, observándome desde el rincón más oscuro. No era humana. No pertenecía a este mundo. Intenté alejarme de Camila, pero ya era prisionera en su red. Cada vez que lo intentaba, algo horrible me ocurría. Un accidente, un ataque de pánico, un sueño tan real que despertaba con marcas en la piel. No podía escapar. Desesperada, busqué ayuda en todas partes. Curanderos, sacerdotes, nadie podía explicarlo o ayudarme. La sombra me seguía a todas partes, se deslizaba en mis sueños, susurraba mi nombre. Me estaba consumiendo, drenando mi alma. El día que finalmente descubrí la verdad fue la noche en que mi corazón se detuvo por un instante. Desperté con Camila de pie sobre mí, susurrando palabras en un idioma antiguo. Su sonrisa era inhumana. Todo lo que era tuyo ahora es mío, susurró, y sentí mi vida desvanecerse en la negrura. Pero aún estoy aquí, atrapado entre la muerte y la vida, viendo cómo ella disfruta de todo lo que alguna vez fui. Y cada noche, susurro en su oído, esperando el momento en que me escuche y comprenda que el verdadero horror apenas comienza. Nunca imaginé que mi mejor amiga me traicionaría de la peor manera posible. No con mentiras o engaños comunes, sino con algo mucho más oscuro. Algo que escapaba a toda lógica y que, si alguien me lo hubiera contado, habría descartado como una locura. Pero lo viví. Y ahora estoy aquí, al borde de la nada, tratando de entender en qué momento la persona que más quise decidió destruirme. Camila y yo nos conocimos en la universidad. Desde el primer momento, conectamos de una manera casi sobrenatural. Nos entendíamos sin palabras, compartíamos gustos, secretos y ambiciones. Parecía que el destino nos había juntado, como si estuviéramos hechas para ser inseparables. Durante años, fuimos como hermanas. Yo confiaba en ella más que en nadie. Todo empezó a cambiar cuando conseguí mi primer gran trabajo. Un puesto soñado, con un salario que me permitía vivir con comodidad. Me mudé a un departamento hermoso, compré un auto nuevo y mi vida comenzó a mejorar rápidamente. Camila me felicitó, claro, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Una sombra de envidia, una chispa de algo malsano que no quise reconocer. Poco a poco, empecé a sentirme extraña. No era solo cansancio o estrés, era algo más profundo, como si algo estuviera drenando mi energía. Me despertaba agotada, con moretones en la piel que no recordaba haberme hecho. Las cosas en mi casa se movían solas. El aire estaba cargado, pesado, y a veces juraba escuchar mi nombre en la oscuridad. Mi salud también comenzó a deteriorarse. Perdí peso rápidamente, mi piel se volvió opaca y mi cabello comenzó a caer. Ningún médico podía darme una explicación. Sentía como mi vida se escapaba lentamente, pero no entendía por qué. Fue entonces cuando descubrí el altar.
Una noche, en un intento desesperado por encontrar respuestas, decidí visitar a Camila sin avisar. Su departamento estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz tétrica de unas velas negras. En el centro de la habitación, sobre un pequeño altar improvisado, había una fotografía mía con los ojos tachados en rojo. Había hilos enredados, amuletos extraños y un cuenco con líquido oscuro. Me paralicé. No quería creerlo, pero todo estaba allí, frente a mí. Mi mejor amiga me había maldecido. Sentí un frío helado a mi espalda y, cuando me giré, Camila estaba ahí, sonriendo. «Ya no tienes nada, ¿verdad?», susurró con una dulzura enfermiza. «Todo lo que tenías me pertenecía desde el principio. No recuerdo cómo escapé de ahí. Pero desde esa noche, las cosas empeoraron. Mi vida se desmoronó. Perdí mi trabajo, mi departamento, mis ahorros. Caí en una espiral de pesadillas y sombras. Y ella, mientras tanto, brillaba más que nunca. Ahora sé la verdad. Camila nunca fue mi amiga. Fue mi verdugo desde el principio, esperando el momento perfecto para tomar lo que era mío. Pero lo que no sabe es que el miedo y la desesperación pueden convertir a cualquiera en algo peor de lo que alguna vez fue. Y yo, en mi desgracia, encontré una forma de devolverle el favor. La venganza también puede ser un arte oscuro. Y esta vez, será ella quien suplique en la oscuridad. Siempre supe que la avaricia podría matar, pero jamás imaginé que lo haría de una manera tan aterradora. Mi hermano, Julián, era el tipo de hombre que tenía el toque de Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Negocios, inversiones, apuestas, incluso relaciones, su vida era una escalera ascendente hacia la cima. Pero la fortuna despierta envidias, y a su alrededor no faltaban ojos hambrientos, esperando cualquier oportunidad para arrancarle un pedazo de su riqueza. Nunca le di importancia a esas sombras que se cernían sobre él. Hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó cuando Julián empezó a enfermar. Al principio, parecían malestares comunes, insomnio, fatiga, una sensación de opresión en el pecho. Luego, las cosas se volvieron extrañas. Hablaba de voces en la noche, de sombras que reptaban por las esquinas de su cuarto. Decía que sentía que algo lo miraba constantemente. Pensé que era paranoia, estrés por los negocios, pero su deterioro fue tan rápido que pronto quedó claro que algo más lo estaba consumiendo. Un día, al visitarlo, encontré su casa convertida en un mausoleo. Las cortinas cerradas, el aire denso con un hedor rancio, como a carne podrida. Julián, siempre impecable y altivo, se había convertido en un espectro de sí mismo. Ojeras profundas, piel pálida y reseca, su voz apenas un susurro tembloroso. Me tomó del brazo con una fuerza desesperada. «Nos embrujaron, hermano», me susurró con los ojos desorbitados. «No duermo. No como. Siento cosas arrastrándose bajo mi piel. Me susurran nombres que no conozco». Intenté razonar con él, pero en su mirada no había locura, sino un terror que se me contagió como un virus. Revisé la casa y encontré cosas que no deberían estar allí. Montones de sal negra bajo su cama. Huesos envueltos en telas rojas dentro de su armario. Y lo peor, una muñeca de trapo cosida con su cabello, escondida detrás del espejo de su baño. Sabía lo que significaba. Nuestra familia siempre había temido esas cosas, historias de brujerías y maldiciones. Pero nunca creí en ellas hasta ese momento. Busqué ayuda. Un curandero nos recibió con el ceño fruncido. Apenas vio a Julián, palideció. «Está marcado», susurró. «No es solo un trabajo de magia negra. Lo están devorando». Nos explicó que alguien lo había maldecido con una brujería de desgaste, un ritual diseñado para consumir su fortuna, su salud y finalmente, su alma. La única forma de romperlo era encontrar a la persona que lo había hecho y hacerla confesar. Julián apenas podía mantenerse en pie, pero entre jadeos me dio un nombre, Isabela. Su amante más reciente. Una mujer enigmática que había aparecido en su vida meses atrás, poco después de cerrar un negocio millonario.
Siempre la noté extraña, con esa sonrisa afilada y su forma de mirarlo, como si lo poseyera. Pero ahora, al recordar su piel fría y susurros en un idioma que no entendía, supe que no era una simple coincidencia. Cuando fui a buscarla, la encontré esperándome. «Llegaste tarde», dijo con una sonrisa torcida. «Julián ya no es tuyo. Nunca lo fue». La furia me cegó. Le exigí que deshiciera lo que había hecho. Se rió. Y en su risa sentí el eco de algo inhumano. Me arrojó un frasco de cristal con un líquido oscuro. «Si quieres salvarlo, bebe esto». La duda me paralizó. Sabía que podía ser veneno. O algo peor. Pero al volver a casa y ver a mi hermano al borde de la muerte, sin alma en su mirada, comprendí que no tenía opción. Lo bebí. La oscuridad me envolvió. Y entonces, entendí. La maldición no buscaba solo a Julián. Buscaba un sacrificio mayor. Y yo acababa de ofrecerme. Nunca olvidaré aquella casa. La de mi abuela. Su sola imagen se ha convertido en un espectro que me acecha, un umbral entre la cordura y el horror. Crecí visitándola los fines de semana, cuando mis padres me dejaban en su cuidado. Era una casona vieja, de techos altos y paredes de madera oscura que parecían gemir con el viento. Aún así, tenía algo acogedor, algo que solo la presencia de mi abuela podía conferirle. Pero cuando ella murió, la casa se volvió distinta. Al principio, nadie quería aceptarlo. Era una mera sensación, una inquietud que se aferraba a la piel. Regresar a esa casa después del funeral me resultó sofocante. La madera oscura ya no parecía acogedora sino funesta. La luz entraba de una forma extraña, filtrada, como si las sombras devoraran los rayos del sol. Y luego estaba el sonido. Un murmullo que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. No fui el único en notarlo. Mis tíos también lo mencionaron en voz baja, como si temieran que algo los escuchara. «Es la casa», decía mi tía Luisa. «Algo pasó aquí, algo que no queremos entender». Y, por supuesto, estaba la habitación de mi abuela. Cerrada con llave desde su muerte, como si los recuerdos pudieran retenerse tras una puerta de madera. Todo explotó la noche que decidí quedarme solo. Mis padres querían vender la casa, pero alguien debía encargarse de empacar sus pertenencias. Me ofrecí. Pensé que podría hacerle frente a mis miedos. El primer incidente fue sutil, el sonido de pasos en el pasillo. No debería haber nadie. Revisé, linterna en mano, pero el pasillo estaba vacío. Luego fueron las risas ahogadas, provenientes de la habitación de mi abuela. La puerta estaba cerrada. Mi pulso martillaba en mis sienes. Reuní el valor para abrir la puerta. La habitación estaba intacta, pero helada. Un aroma a tierra húmeda flotaba en el aire. Sobre la cama había huellas de algo pequeño, como si un niño hubiera estado sentado ahí. Pero lo peor fue el espejo. Había algo escrito con una sustancia oscura y pegajosa. «No te vayas». Salí tambaleándome. La casa entera comenzó a crujir. Las luces parpadearon. Las sombras cobraron forma. Entonces lo vi, una figura encorvada, con ojos hundidos y una boca demasiado grande. Estaba en la esquina de la sala, mirándome con odio. Corrí, pero la puerta principal no se abría. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Grité, imploré, pero solo obtuve risas susurrantes en respuesta. No recuerdo cómo escapé. Lo siguiente que supe fue que desperté en el patio, cubierto de lodo y con las manos arañadas. La casa sigue allí, esperando. Y yo, cada noche, sigo escuchando su murmullo en mis sueños. No sé en qué momento empezó todo. En mi pueblo, la brujería es un murmullo constante, un susurro entre dientes que recorre las calles al caer la noche. Crecí escuchando historias de aquellos que vendieron su alma a cambio de poder y venganza, y de cómo, tarde o temprano, algo venía por ellos. Al principio, solo eran cuentos.
Viejas leyendas que los ancianos contaban para asustarnos. Pero luego comenzaron a desaparecer personas. Primero fueron los que se decían brujos, curanderos, mujeres que preparaban brebajes extraños, hombres que hablaban solos en la montaña. Un día estaban aquí, al otro, sus casas vacías y abandonadas como si nunca hubieran existido. Lo peor de todo es que los efectos no solo caían sobre ellos. El horror rebotaba y nos alcanzaba a los demás, a los que nunca hicimos ningún trato oscuro. Al principio eran sueños extraños, sombras en las esquinas de las casas, susurros que no tenían dueño. Luego, la desgracia se extendió como una plaga. Mi vecino encontró a su madre flotando en el río, los ojos abiertos y secos como piedras. Una niña despertó con la boca llena de tierra, su lengua inflada y negra. Y en mi propia casa, mi hermano pequeño empezó a hablar en una lengua que nadie entendía. Yo no creía en estas cosas hasta que lo viví en carne propia. Una noche, sentí que alguien me observaba. Cerré todas las puertas, aseguré las ventanas, pero el aire en la casa se sentía denso, como si algo invisible estuviera respirando cerca de mí. Cuando me acosté, un peso terrible me inmovilizó. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Una sombra negra, con garras largas como cuchillos, se arrastró desde el rincón de mi cuarto y se detuvo a los pies de mi cama. No es para ti, pero te toca igual, susurró, y su voz no era una, sino muchas al mismo tiempo. Al día siguiente, desperté con la piel llena de arañazos y el corazón latiendo como si hubiera corrido toda la noche. Mi madre me miró con terror. Te encontraron, susurró, y supe que lo peor apenas comenzaba. Desde entonces, todo en mi vida se torció. Mis amigos murieron en accidentes inexplicables, los animales en mi casa enfermaban y morían sin razón. Mi reflejo en el espejo se distorsionaba cada vez más. Y cada noche, esa sombra volvía, más cerca, más fuerte, arrastrándome poco a poco a un destino que jamás pedí. Descubrí la verdad demasiado tarde, la brujería en mi pueblo no solo atrapa a quienes la practican. Su maldición rebota, se extiende, se pega a los inocentes como una sombra hambrienta. Porque aquí, no se trata de justicia ni de culpa. Se trata de que, una vez que la oscuridad ha sido llamada, necesita llevárselo todo. Y ahora viene por mí. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado marcada por lo inexplicable. No por casualidad, no por superstición, sino por una verdad oscura que se aferró a mí desde la infancia. Ahora, con 20 años, puedo contarlo. Puedo compartir cómo sobreviví a la brujería que me hicieron cuando era un niño. Pero no me atrevería a decir que he escapado del todo. Mi primera memoria es la de una cuna rodeada de sombras que se movían solas. No era un sueño ni una pesadilla, eran reales. Figuras torcidas, más oscuras que la noche, que se cernían sobre mí con dedos largos y huesudos. Al principio pensé que todos los niños vivían con presencias invisibles susurrando en sus oídos. No fue hasta los 5 años cuando me di cuenta de que era el único. Mi madre era una mujer supersticiosa. Decía que alguien nos había maldecido, que desde mi nacimiento yo cargaba con algo que no pertenecía a este mundo. Me llevó con curanderos, con sacerdotes, con cualquier persona que prometiera salvarme. Me bañaron en hierbas, rezaron sobre mí, incluso me pasaron un huevo por la frente. Pero nada cambiaba. Nada espantaba a las cosas que me acechaban. Las noches eran las peores. A veces despertaba y no podía moverme. Sentía un peso en mi pecho, como si algo se sentara sobre mí y presionara con fuerza. Una vez, abrí los ojos y vi una figura encorvada al pie de mi cama. Tenía una sonrisa demasiado grande, imposible, y ojos huecos, negros como un pozo sin fondo. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. Solo pude observar cómo su cuerpo se sacudía en espasmos hasta que desapareció en la penumbra. Mi madre comenzó a enfermar. Perdía peso, su piel se marchitaba y sus ojos estaban siempre hundidos en la desesperación. Decía que la maldición también la estaba consumiendo. Al final, no pudo más. Se quitó la vida en la sala de nuestra casa. La encontré colgada de una viga,
con la piel cubierta de marcas que no estaban allí la noche anterior. La policía dijo que lo hizo ella misma. Yo sé que no fue así. Me enviaron a vivir con mi tía, una mujer severa que no creía en tonterías. Para ella, los fantasmas, las brujas y las maldiciones eran historias de ignorantes. Pero las cosas no tardaron en manifestarse de nuevo. Escuchaba susurros en los pasillos, veía sombras moviéndose en el reflejo de los espejos, encontraba arañazos en mi piel cada mañana. No hablaba de ello, porque sabía que nadie me creería. Aprendí a vivir con el terror constante. Hasta que cumplí 16 años y algo cambió. Una noche, desperté sintiendo un ardor insoportable en el pecho. Me quité la camisa y vi que una marca se estaba formando en mi piel, como si algo invisible me estuviera quemando. Era un símbolo antiguo, un círculo con líneas cruzadas y un ojo en el centro. No sabía qué significaba, pero entendí que era una advertencia. O un recordatorio. Desde ese día, las cosas se intensificaron. Los espejos reflejaban rostros que no eran míos. La radio se encendía sola, emitiendo susurros en un idioma que no reconocía. Y las pesadillas se volvieron insoportables. Soñaba con un bosque oscuro, con cuerpos colgando de los árboles, con una mujer de cabello blanco y ojos completamente negros que me llamaba por mi nombre. Cuando cumplí 18, decidí que debía hacer algo. Investigué, busqué respuestas en viejos libros y foros de ocultismo. Descubrí que la marca en mi pecho era un sello, una atadura. Alguien me había ofrecido a una entidad cuando era un bebé. No sabía quién, ni por qué, pero entendí que la única forma de liberarme era encontrar a la bruja que lo hizo y romper el vínculo. Me tomó 2 años seguir las pistas, pero lo logré. Una anciana que vivía en un pueblo olvidado fue la clave. Cuando la encontré, me miró con ojos sin sorpresa y dijo, «Has durado más de lo que pensé». Me explicó que fui marcado antes de nacer, que mi destino siempre fue ser un recipiente para algo más grande. La maldición no se rompe, niño, dijo con una sonrisa carcomida por los años. Solo se traspasa. Me dio una opción, tomar el lugar de otro. Pasar la maldición a alguien más. Un niño, un bebé, cualquiera. Una vida por otra. Esa noche, sostuve un cuchillo en mis manos y pensé en lo que haría. Pensé en lo que significaba salvarme a costa de alguien más. No lo hice. No podía convertirme en lo que me había destruido toda la vida. En lugar de eso, fui al bosque donde había visto los cuerpos en mis sueños. Cavé un hoyo profundo y enterré la marca. Quemé mi piel con fuego hasta que el símbolo desapareció. Y entonces, la voz dentro de mí gritó. Algo se desgarró en mi interior. Sentí que me arrancaban una parte de mí. Pero cuando todo terminó, supe que lo había logrado. Regresé a casa con el cuerpo destrozado pero con el alma intacta. Ahora, a mis 20 años, aún siento su presencia algunas noches. Escucho los susurros de vez en cuando. Pero sé que ya no me pertenecen. No del todo. Tal vez nunca podré escapar por completo. Tal vez la brujería nunca se va del todo. Pero al menos ahora, tengo el control. Por ahora. Cuando era niño, algo dentro de mí se rompió. No fue un hueso ni una herida visible, sino algo más profundo, más oscuro. Me llamo Adrián y ahora, con 20 años, puedo decir que sobreviví a la maldición que me impusieron cuando era un niño. Pero aún siento su sombra acechándome. Todo comenzó cuando tenía 6 años. Mi abuela, la única persona que parecía entender lo que me pasaba, solía decirme que algunos niños nacen con luz y otros con algo más, sombrío. «Te han marcado, mi niño», me decía con voz temblorosa mientras pasaba un rosario entre sus dedos huesudos. No sé por qué, pero lo hicieron. Yo no entendía sus palabras, pero sí el miedo en sus ojos. Las noches eran interminables. Me despertaba sintiendo una presencia en mi habitación, algo que respiraba en mi oído, algo que me observaba desde la esquina donde la luz de la lámpara no alcanzaba. A veces, encontraba pequeños símbolos tallados en las paredes, marcas que nadie en mi familia reconocía.
Otras veces, mi reflejo en el espejo tardaba unos segundos en imitar mis movimientos. Lo peor fue cuando comencé a escuchar su voz. No era un susurro común, ni una alucinación infantil. Era una voz grave, áspera, que hablaba dentro de mi cabeza. No puedes escapar, decía, somos uno. Con el tiempo, empecé a responderle. No porque quisiera, sino porque sentía que debía hacerlo. Y fue entonces cuando los sueños comenzaron. Soñaba con un bosque muerto, donde el cielo era de un negro absoluto y las sombras tenían formas humanas, rostros sin facciones que murmuraban entre ellas. En el centro del bosque, siempre estaba ella, una mujer de piel ceniza y ojos blancos como la luna. «Tienes algo que me pertenece», susurraba, extendiendo sus manos hacia mí. Y entonces despertaba, cubierto de sudor frío. Mi familia intentó ayudarme. Me llevaron con médicos, con curanderos, con sacerdotes. Pero nada funcionaba. Un chamán fue el único que me miró con verdadera lástima. «No hay cura para esto», dijo. «Solo puedes aprender a vivir con ello o ceder». No entendí lo que quiso decir en ese momento, pero con los años, la respuesta se volvió clara. Cuando cumplí 17 años, la voz dentro de mí se volvió más fuerte. «Es hora», decía. «Déjame entrar». La oscuridad en mi habitación era más densa, más opresiva. Empecé a ver cosas en los rincones, siluetas que se movían cuando parpadeaba. Una noche, en un ataque de desesperación, me arañé el pecho hasta sangrar, tratando de arrancar lo que fuera que tenía dentro de mí. Pero no sirvió de nada. Hasta que encontré el bosque de mis sueños. No fue casualidad. Lo supe en cuanto vi los árboles secos y la tierra oscura. Algo me guió hasta allí. Algo que siempre había estado esperándome. Con cada paso que daba, mi cuerpo se sentía más pesado, como si una parte de mí supiera que estaba cruzando un umbral del que no habría regreso. Y allí estaba ella. La mujer de piel ceniza y ojos blancos. Más alta de lo que la recordaba, más real. «Dámelo», dijo. «No te pertenece». Algo dentro de mí se agitó con furia. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como la voz dentro de mí rugía en protesta. Comprendí, en ese instante, que toda mi vida había sido una batalla entre dos fuerzas, la mía y la de la cosa que vivía dentro de mí. Por primera vez, tomé una decisión. «Llévatelo», susurré. La mujer sonrió y extendió su mano hacia mi pecho. Un dolor indescriptible me atravesó. Sentí que algo se desprendía de mi alma, algo que arañaba y gritaba mientras era arrancado. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo por primera vez en mi vida un silencio absoluto en mi mente. Cuando desperté, estaba solo en el bosque. La tierra donde había estado arrodillado estaba ennegrecida, como si algo hubiera ardido allí. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de alivio. Regresé a casa, cambiado. Sabía que algo dentro de mí se había ido. Pero también sabía que algo más había quedado atrás. Algo que aún me observa desde la oscuridad. Algo que espera el momento adecuado para reclamarme de nuevo. Porque, en el fondo, las maldiciones nunca desaparecen por completo. Solo aprenden a esperar. Vivo entre brujos. No de los que venden amuletos en los mercados ni de los que leen cartas por televisión. Los míos son antiguos, profundos como raíces centenarias y oscuros como los abismos del mundo. Me han usado a veces, como un objeto, un canal. No siempre entiendo cómo ni por qué, pero sé cuándo ocurre. Lo sé porque después me siento vacío, drenado, como si hubieran sorbido algo de mi esencia para alimentar sus ritos. Era un niño cuando lo noté por primera vez. Mis padres me llevaron a casa de mi tía abuela, una mujer huesuda con manos de nudos y ojos de sombra. No me dejaban acercarme demasiado a ella, pero aquella noche me llamaron a su cuarto. Estaba tendida en su cama, cubierta con sábanas amarillas por el tiempo y el sudor. Mi madre me sujetó por los hombros y me empujó suavemente hacia adelante. «Tómala de la mano», ordenó mi padre con voz grave. Yo obedecí. Su piel era fría, áspera, como si estuviera hecha de papel viejo.
En el momento en que mis dedos rozaron los suyos, sentí una presión en el pecho. Algo tiró de mí, no físicamente, sino de dentro. Se llevó algo que nunca pude recuperar. Mi tía abuela exhaló un suspiro largo y quedó inmóvil. Me apartaron de un tirón y comenzaron a cubrir su rostro con una manta. Esa noche, mientras trataba de dormir, noté que algo dentro de mí había cambiado. Una ausencia, un hueco donde antes había algo más. Los años pasaron, y aprendí a notar los momentos en que me usaban. La familia nunca lo mencionaba, pero yo lo sabía. Cada vez que uno de ellos se enfermaba o envejecía demasiado, me llamaban a una habitación silenciosa. A veces me pedían que sostuviera sus manos, otras, que besara sus frentes. Y cada vez, algo se iba. Me dejaban con una sensación de frío interno, como si caminara por un pasillo sin fin dentro de mí mismo. Los sueños comenzaron poco después. Sueños de voces murmurando en la oscuridad, de sombras moviéndose entre velas parpadeantes. En algunos, veía cuerpos rodeados por un círculo de símbolos marcados con sangre. En otros, me veía a mí mismo de pie, inmóvil, mientras manos invisibles me vaciaban poco a poco. Con el tiempo, intenté escapar. Me fui de casa a los 18 años, convencido de que podría dejarlo todo atrás. Me mudé a una ciudad lejana, corté la comunicación con mi familia, cambié de nombre. Pero no funcionó. Aún podía sentirlo, como si un hilo invisible me uniera a ellos. Las pesadillas seguían, más intensas que nunca. Y a veces, al despertar, encontraba marcas en mi piel. Círculos, líneas, palabras en un idioma que no conocía. Fue cuando conocí a Julia que la verdad se desplegó ante mí. Ella era distinta a los demás. Sabía cosas, veía cosas. La primera vez que tocó mi mano, me miró a los ojos con terror. Te están drenando, susurró. No eres solo un canal. Eres su reserva. No entendí al principio, pero ella me lo explicó. No era solo que tomaban de mí en ocasiones. Todo este tiempo, había sido su contenedor, su cáliz viviente. Cada uno de ellos, cada uno de los brujos de mi linaje, había depositado fragmentos de sí mismos en mí. Para eso había nacido. Era un receptáculo de almas, un almacén donde se guardaban para no desaparecer del todo. No estás huyendo de ellos, dijo Julia. Ellos están dentro de ti. Sentí náuseas. Todo tenía sentido. Las voces en los sueños, las sombras en los rincones de mi mente, la sensación constante de no estar solo en mi propio cuerpo. No era paranoia. Era real. Intentamos librarme de ellos. Julia realizó rituales, limpiezas. Usó sal, fuego, invocaciones. Pero nada funcionaba. Cada intento fallido me hacía sentir más débil, más vacío. Y entonces recibí la llamada. Mi madre. Su voz serena, impasible. Me dijo que mi padre estaba muriendo. Que debía regresar. Que era mi deber. Julia me rogó que no fuera, pero yo sabía que no tenía opción. Algo en mi interior, algo que no era completamente mío, me empujaba a obedecer. Volví a casa. Al cruzar la puerta, los reconocí a todos. Los brujos. Los míos. Me recibieron con sonrisas, con abrazos que parecían garras envolviéndome. Me llevaron a la habitación donde yacía mi padre. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, su aliento escaso. Es hora, susurró mi madre. No tuve que preguntar. Me acerqué a mi padre y tomé su mano. Sentí el peso de su vida, su esencia, fluyendo hacia mí. Su alma se aferró a la mía, hundiéndose en lo más profundo. Me invadió una sensación de plenitud, de poder. Pero también de pérdida. Una parte de mí gritó en silencio, desgarrada. Y entonces lo entendí. No era su víctima. Nunca lo fui. Siempre había sido parte de ellos. Siempre había sabido la verdad. Desde que tengo memoria, mi madre ha estado rodeada de sombras.
No hablo de las que se proyectan en las paredes cuando la luz del atardecer se filtra por la ventana, sino de aquellas que se deslizan por los rincones oscuros de nuestra casa, susurrando cosas que nadie más parece escuchar. Yo las veía. Y con el tiempo, aprendí que también me veían a mí. Cuando era niña, despertaba en las noches con la sensación de que alguien me observaba desde la puerta de mi habitación. Siempre que me atrevía a mirar, no veía nada, solo un aire denso, cargado de algo que no podía explicar. Mi madre, en cambio, parecía acostumbrada a eso. Nunca se inmutaba ante los ruidos extraños, ni siquiera cuando los platos caían solos de los estantes o cuando los espejos amanecían empañados con palabras escritas en un idioma que no entendía. Recuerdo una noche en particular. Tenía 10 años. Me desperté con el sonido de susurros y risas ahogadas. Mi madre estaba en la sala, rodeada de velas negras, con un círculo de sal trazado a su alrededor. Murmuraba palabras extrañas mientras sus manos temblaban. Quise correr hacia ella, sacudirla, gritarle que parara, pero algo me mantuvo en mi lugar. Algo que sentía detrás de mí, respirando en mi cuello. A partir de esa noche, todo cambió. Mi madre comenzó a deteriorarse. Su piel adquirió un tono grisáceo, y sus ojos, siempre llenos de vida, se convirtieron en pozos vacíos. Hablaba con personas que no estaban allí y pasaba noches enteras mirando fijamente a la pared, como si esperara que algo emergiera de ella. Y luego, las pesadillas comenzaron para mí. Soñaba con figuras encapuchadas que me arrastraban a un pozo sin fondo, con manos esqueléticas que se aferraban a mis tobillos cada vez que intentaba huir. Los médicos decían que era estrés. Que mi madre sufría de una crisis nerviosa y que mi mente infantil lo reflejaba en forma de pesadillas. Pero yo sabía la verdad. Vi lo que mi madre hacía en secreto, como enterraba frascos llenos de uñas y dientes humanos en el patio trasero, como murmuraba nombres que no eran nuestros antes de dormir. Algo la estaba devorando desde dentro, y yo era la siguiente en la fila. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un golpe seco en mi ventana. Me giré lentamente y la vi. Una figura alta, con un rostro cadavérico, me observaba desde el otro lado del vidrio. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, sin vida, pero llenos de hambre. Intenté gritar, pero no pude. Estaba paralizada por el terror. La figura sonrió, y el vidrio comenzó a resquebrajarse sin que nadie lo tocara. Mi madre entró corriendo en mi habitación en ese instante, con una expresión de furia y miedo en el rostro. Comenzó a recitar palabras en un idioma que jamás había oído. La sombra del otro lado de la ventana gruñó y se desvaneció en la noche. Pero yo supe que volvería. Y así fue. Los días siguientes fueron peores. La casa se convirtió en un hervidero de actividad paranormal. Se escuchaban golpes en las paredes a todas horas, los objetos se movían solos y la sombra en la ventana regresaba cada noche, cada vez más cerca, cada vez más real. Mi madre apenas podía mantenerse en pie. Parecía consumida, como si algo la drenara poco a poco. El día que todo culminó, la encontré en el sótano. Estaba en el centro de un círculo de ceniza, con los brazos extendidos y los ojos en blanco. La habitación olía a carne podrida. Algo se movía en las sombras, algo enorme, con múltiples extremidades y un rostro que no era humano. Cuando me vio, sonrió con la boca llena de dientes afilados. Mi madre gritó mi nombre y me ordenó que corriera. Pero no podía dejarla. No cuando aquello la estaba devorando. Fue entonces cuando la verdad se reveló. Siempre fue por ti, susurró la voz de mi madre, con un tono que no era completamente suyo. Desde el principio, eras tú a quien querían. El ser en la sombra se abalanzó sobre mí. Sentí su peso frío, sus dedos largos rodeando mi garganta. Pero en el último momento, mi madre se interpuso entre nosotros. Hubo un estallido de luz, un grito desgarrador y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. La casa se sentía vacía. Ya no había sombras en los rincones ni susurros en la noche. Me gustaría decir que todo terminó allí, que la pesadilla se fue con ella. Pero cada noche, cuando miro por la ventana, veo el reflejo de alguien que no soy yo.
Y a veces, solo a veces, escucho la voz de mi madre susurrando mi nombre desde la oscuridad.